Ya tenemos un grupo interesante de 20 y algo personas, 26 personas. Así que, y las personas que nos están observando desde Facebook Live, estamos transmitiendo. Me gustaría que nos fueran saludando desde dónde se están conectando, desde qué país. Tenemos básicamente un evento latinoamericano, un evento regional. Este evento ha congregado y al menos la información que tenemos de los inscritos, tenemos gente de Ecuador, de Panamá, de República Dominicana, vi gente de, por supuesto, de Argentina, Uruguay, Colombia, pero creo que esto se tiene a lo largo y ancho de toda la región y pues nada, pienso que ya podemos ir dando inicio entonces, Gabriela. Estaba en silencio. Bueno, vamos a dar inicio al evento de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este evento organizado por el Estudio Marrugo Rivera y Asociados, con el apoyo de ALAP, la Asociación Latinoamericana de Privacidad, y de la Asociación Colombiana de Legal Tech. De mi parte, muchas gracias a Iván y al Estudio Marrugo Rivera y Asociados por la invitación. Les voy a contar muy brevemente qué es la Asociación Latinoamericana de Privacidad, presentárselas a quienes no la conocen, y después Iván les va a presentar al estudio y a la Asociación Colombiana de Legal Tech. ALAP es una asociación profesional que reúne profesionales especializados en privacidad y protección de datos en Latinoamérica. ALAP fue creada hace muy poquito, es muy joven, en el mes de marzo de 2019, y su misión es promover un ecosistema donde la privacidad y la protección de datos sean un pilar para el desarrollo económico y la innovación. Ofrecemos a los profesionales que son socios de ALAP un espacio de networking y capacitación constante por medio de eventos, capacitaciones y webinarios que hacemos mensualmente. Bueno, te paso la palabra, Iván, para presentar el estudio y a la Asociación Colombiana de Legal Tech. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. De verdad, nuevamente reitero nuestro agradecimiento a ALAP y a ALCO, que ahorita en cabeza de Germán podremos dar inicio y a su presentación. Él nos va a compartir también acerca de ALCO. Yo simplemente les cuento, yo básicamente dirijo un despacho de abogados. Ya tenemos 13 años de existencia en el mercado en Colombia. Nacimos en Bogotá, en Cartagena, tenemos oficinas y también oficinas de proyectos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Nuestro ámbito de ejercicio básicamente ha sido el derecho informático, muy ligados a los temas de ciberseguridad, protección de datos, derecho informático y comercio exterior. Venimos trabajando eventos y haciendo cursos de manera permanente, porque creemos que esto es una muy buena forma de dar a conocer más estos temas de privacidad y protección de datos. Y nada, muy complacidos de estar acá, de acompañarlos. No puedo dejar de mencionar que tenemos para este mismo mes de mayo, estamos dando vamos a dar un curso, ya esta es la tercera cohorte o la tercera edición del curso de oficiales de privacidad en Colombia. Es un curso de actualización que ya tenemos experiencia haciéndolo, nos ha ido muy bien, ha sido muy bien referenciado y pues estamos muy contentos de tener esta tercera versión de nuestro curso que inicia el 18 de mayo. Creo que por ahí hay algo de información al respecto para los que estén en Colombia o las personas que desde el exterior también se animen a hacerlo. Es un curso pues, que trabaja esta figura del OPD y sobre todo su día a día y las tareas. Y pues bueno, eso precisamente es, en el medio de ese curso es que surge este interés en poder traer este webinar sobre cómo estamos en la región, cómo estamos a nivel de Latinoamérica en estos temas de oficiales de protección de datos. Entonces, nada, yo no me extiendo más, les quiero dar paso al doctor Germán Flores. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech, que también es otro de nuestros
patrocinadores pues, a este gran evento del día de hoy. Hola, Iván, muchas gracias por tu presentación. No, pues como Asociación Colombiana de Legal Tech estamos súper felices de apoyar este evento de privacidad, que es uno de los ejes muy importantes de nuestra asociación. Para los que no nos conocen, la Asociación Colombiana de Legal Tech nace el año pasado. Es la única asociación en Colombia que se dedica al estudio del Legal Tech y también del derecho digital. O sea, a pesar de que nos llamamos Legal Tech, también incluimos el derecho digital dentro de nuestras actividades. En este momento somos más de 150 asociados y tenemos 30 empresas afiliadas a nuestra asociación. Tenemos presencia en todo el país y queremos pues también ampliar nuestro ámbito a nivel latinoamericano. Promocionamos pues básicamente varios comités y entre ellos el Comité de Privacidad, donde está Iván, quien es uno de los asociados más activos en el Comité de Privacidad, haciendo pues múltiples eventos y promocionando eventos como este. Celebramos ampliamente que este tipo de eventos se hagan en Latinoamérica porque estamos absolutamente seguros que este diálogo entre diferentes expertos de nuestros países es lo que nos va a ayudar a tener unos sistemas de protección de datos mucho más robustos a partir pues de todas estas experiencias comparadas. Nuevamente, Iván, y a todos los organizadores de a la Asociación Latinoamericana de Privacidad, muchas gracias por esta invitación y estamos absolutamente felices de estar esta noche acá. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Legal Tech, que junto con ALAP apoyamos este evento organizado por el estudio Marrugo Rivera. Les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica del evento. Van a hablar cada uno de los exponentes, Diego, Martín e Iván. Van a hacer una presentación, después vamos a charlar un poco con ellos y después vamos a ir a las preguntas que el público tenga, ¿no? Lo que les voy a pedir es que las preguntas las hagan a través del chat y que mantengan sus micrófonos apagados y informarles que este evento está siendo grabado y también está siendo transmitido por Facebook Live. El tema que nos convoca hoy, como ya hemos dicho, es la figura del oficial de protección de datos y cuál es su estado en Latinoamérica. Sabemos que el oficial o el delegado de protección de datos, depende de dónde estemos, es uno de los sujetos clave, una de las piezas clave en el sistema de la gestión de los datos en una organización. Sobre él recaen diversas responsabilidades, como la de asesorar, informar, colaborar, formar, actuar como interlocutor con la autoridad de control, colaborar con la autoridad de control. Podemos decir que el delegado de protección de datos es quien ayuda al responsable o al encargado del tratamiento de los datos a cumplir con lo que las leyes establecen, con la normativa vigente. Y en este ámbito nos preguntamos, bueno, ¿cómo es su estado en Latinoamérica? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué dicen las normativas en Latinoamérica respecto de esta figura? ¿Y qué expectativa se tiene en la incorporación de esta figura en las nuevas normativas y en el avance del comercio global? Para esto vamos a charlar con 3 especialistas de lujo, con los que nos van a contar qué pasa en sus países, en Argentina, en Uruguay y en Colombia. Bueno, y se los voy a presentar. Tenemos en primer lugar a Martín Pelle. Martín es abogado, es socio del estudio Ferrer Abogados en Montevideo, Uruguay, donde dirige la práctica de protección de datos personales y nuevas tecnologías. También es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías en la misma universidad. Martínez además es co-chair para Uruguay de la IAPP y miembro de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Después tenemos a Diego Fernández. Diego es socio del área de la propiedad intelectual, tecnología de la información y privacidad del estudio Marvalo, Farren y Mayral.
Fue asociado extranjero del Grupo de Tecnología de la Información y Privacidad de la firma Foley and Lardner en Chicago. Actualmente es miembro del directorio de ITEC Law y presidente del Comité Latinoamericano. Es también copresidente del capítulo argentino de la IAPP y presidente del Comité de Privacidad y M&A de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Diego, además, es director de Educación Legal Ejecutiva de la Universidad de Itela, en su curso sobre protección de datos personales, y profesor invitado del curso online sobre privacidad de datos en The John Marshall Law School en Chicago. Y por último, y no por eso menos importante, y además nuestro anfitrión, una de nuestros anfitriones, es Iván Darío Marrugo Jiménez. Iván es abogado, es especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, máster en Protección de Datos, socio, director general de Marrugo, Rivera y Asociados, firma especializada en Derecho Informático, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Ha sido reconocido como uno de los abogados líderes en Derecho de Tecnologías, Medios y Telecomunicaciones de prestigiosas publicaciones como Best Lawyer y Who's Who Legal en Colombia. Es profesor y conferencista en estas materias. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Gracias, Iván, por la invitación y por contar conmigo para poder moderar este evento. Bueno, Diego, contanos qué pasa en Argentina con esta figura del delegado de protección de datos. ¿Está prevista en la ley? En los hechos, ¿qué pasa? Bueno, hola Gaby, hola a todos. Los saludos de rigor, agradezco a todos los que organizaron el evento y tan gentilmente nos invitaron. Y una palabra, si me permitís, antes de arrancar, espero que todos los que estén conectados desde Colombia anden bien. Sabemos que son tiempos difíciles, así que en lo que podamos mandamos nuestros saludos y esperamos que todo esté lo mejor posible, como en todos los países de nuestra región. Yendo al punto de Gaby, a esta altura, la verdad, pensábamos en Argentina que si teníamos esta charla íbamos a estar diciendo lo que va a decir Martín Pelle en segundo lugar, íbamos a hablar del delegado, de sus funciones, de qué dice la ley, pero la verdad es que no pasó. Tuvimos un proyecto de ley por mucho tiempo pendiente en el Congreso y la realidad es que les voy a dar, empiezo por el final, que es, no tenemos una obligación legal de tener un delegado de protección de datos bajo la ley argentina, y esa es la realidad desde un punto de vista legal. Yo lo que hice para compartir con ustedes y contarles un poco también qué es lo que está pasando, lo que vemos nosotros que pasa con las compañías acá, me tomé el trabajo de hacer ver qué regulaciones sugieren o nombran al delegado de protección de datos en la Argentina. Y lo que encontré, y lo puse por orden cronológico, lo primero es una disposición del año 2015, que algunos se van a acordar, que es unas guías para los que desarrollan apps. ¿Sí? La entonces Dirección de Protección de Datos Personales sacó una guía, que acá la tengo, que está dirigida a los programadores, con un lenguaje bastante informal y más cerca de cómo hablarle a alguien que está programando. Y básicamente lo que dijo, entre muchas cosas, dijo, bueno, tenés que tener, si vas a hacer una app, por todos los datos y la cantidad de datos que es posible que trates, tenés que tener una política de privacidad. Y le dijo, entre otras cosas, que esa política de privacidad lo que tenía que tener era información sobre quién es el encargado de protección de datos a cargo de la relación con los titulares y con la autoridad de aplicación. Y de nuevo, lo dijo como, digamos, lo vamos a ir interpretando, cada uno tendrá su opinión, lo dijo como una buena intención, pero digamos, de ninguna manera, y así al menos lo vienen interpretando la autoridad de aplicación, no es una obligación tener un delegado de protección. Pero se dio cuenta de que ya en el 2015 era bueno empezar a tener algún documento que lo nombre. Después, ya más cerca en el tiempo, en el 2018, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de control acá en Argentina, dictó la resolución 40 del 2018, que lo que hizo fue aprobar la política modelo de protección de datos personales para organismos públicos. Y básicamente lo que, además de dar un texto bastante común, que no tiene ninguna cosa muy novedosa, hizo dos cosas. Una es recomendó la implementación de una política de privacidad, de protección de datos, que la verdad que más que recomendarlo es algo que deberían tener.
Y después sí recomienda, que creo que ahí sí es una recomendación, la designación de un agente de planta permanente, de alguna manera queriéndole dar un poco más de estabilidad a la figura, que sea delegado de protección de datos, dice, a quien se le asignará la implementación y control de la política de protección de datos. Y acá de nuevo, me parece con bastante buen criterio, la agencia que sabe que porque no está en la ley la figura del delegado, lo vuelve a sugerir para la administración pública. Y voy a volver sobre esta resolución porque hay un fallo muy novedoso que salió hace unos muy poquitos días que hace mención a esto. Tercero en el tiempo, y acá me meto ya, cruzo el charco y me meto con mi amigo Martín. La agencia argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública, junto con la unidad de control, que es la encargada en Uruguay de lo que es la protección de datos, sacaron una guía, acá está, la guía, bueno, no se ve bien por el fondo que tengo, una guía de evaluación de impacto a la protección de los datos. Y ahí, digamos, lo nombran varias veces, el problema que tenemos es que intentaron, obviamente, de muy buena fe, configurar en un mismo documento cosas que en realidad para Uruguay eran obligatorias y que para Argentina no. Entonces, entre otras cosas van a ver si van a leerla, que tienen una definición de delegado, que bueno, es la definición bastante estándar de delegado, que lo que me parece más recatable es que habla que es una persona que tiene que tener experiencia y conocimientos probados en la materia, que es algo que después podemos hablar, ¿no? De qué condiciones tiene que reunir. Después, cuando habla de la metodología, vuelve a hablar del delegado y dice, bueno, si hay un delegado, sea o no obligatorio, sería interesante que forme parte del equipo que va a hacer las evaluaciones de impacto, obviamente. En el marco normativo, dice que hay que estudiar si es necesario u obligatorio nombrar un delegado de protección. Y ya sobre el final, cuando habla de los planes de cómo digamos, el tratamiento de los riesgos, si es que hay algún riesgo en la evaluación que hagamos, es importante contratar un delegado de protección de datos como una medida para poder mitigar esos riesgos. Ya más cerca en el tiempo todavía, hace muy poquito, y esto tal vez lo hayan visto, Argentina sacó, o la agencia dictó lo que es la resolución 332 del año 2020, fue a diciembre del año pasado, muy al final, que lo que aprobó básicamente es una guía de fiscalización nueva para lo que son procedimientos administrativos de la agencia para justamente chequear si hay o no un cumplimiento con la ley. Y de nuevo, volviendo a lo nuestro, que es el delegado de protección, lo nombra en varios lugares. Lo nombra en lo que es el anexo 1, que es exactamente la guía. Dice dos cosas que nos importan. Dice que en los casos que corresponda hay que analizar la actuación del responsable o el delegado de protección de datos. ¿Sí? Otra vez, casos que correspondan. La verdad que bajo derecho argentino en principio no hay una obligación. Yo ahora voy a decirlo, pero es muy saludable tenerlo, pero no es una obligación. Y después también es interesante que dice que cuando el inspeccionado, digamos, a quien están controlando, a ver si está cumpliendo con la ley, la primera oportunidad que tenga tiene que avisarle a la agencia si tiene o no nombrado un delegado de protección de datos. Hasta ahí lo que es regulación existente. Y después, muy brevemente, para no irme de tiempo, Argentina tiene en este momento pendiente 3 proyectos de ley. 2 son muy similares, así que voy a hablar de uno solo. Un tercero que vino más a modificar algunos artículos que mucho no agrega, por eso en ese tal vez no voy a ahondar por el tiempo, pero sí me parece importante, hay 2, al que le interese. Uno es el S2986 del 2020 y el otro es el 6234D del 2020. Uno de la S es la Cámara de Senadores y la D de Diputados. Son 2 proyectos muy similares y la verdad que tratan el tema en varios lugares, pero específicamente yo les voy a mostrar muy brevemente en el artículo 43 del proyecto, que es muy similar al proyecto que yo les había contado que esperábamos que en este momento ya estuviese aprobado, que es un proyecto muy, muy trabajado de la agencia con el sector público, el sector privado, hubo rondas de consultas, 2 borradores, la verdad que es una picardía que no haya avanzado, pero bueno, habla del delegado de protección, lo hace obligatorio para los responsables y encargados en 3 supuestos principales, cuando el responsable o el encargado sea una autoridad o organismo público, que creo que es muy parecido a lo que va a contar Martín después, cuando haya un tratamiento de datos sensibles como actividad principal, que también parece bastante apropiado, y cuando haya un tratamiento de datos a gran escala. Y después,
Mira, la verdad que todo lo que regula es bastante interesante. Se puede designar de forma voluntaria si no es obligatorio bajo estos conceptos, o la agencia puede, bajo este proyecto de ley, requerir que se lo designe, lo cual es interesante. En requisitos nos habla de idoneidad, capacidad y conocimiento, claramente todo lo que necesitamos. No habla, y esto es importante para todos los que estamos acá, no tiene que ser un abogado, ¿no? Puede haber, ahora van a empezar a aparecer muchas certificaciones y cada vez más van a aparecer en la región. Me imagino que ALAP va a estar, por supuesto, empujando esto con mucho interés, porque la verdad que tener gente más capacitada va a hacer que el nivel de protección sea más alto. Habla también de que puede ser un empleado o puede ser esto bajo un contrato de prestación de servicios, o igual, hablando de costos, ¿no? Somos una región donde los costos importan muchísimo, entonces podemos tener un empleado interno que lo haga, podemos contratar un servicio, como pasa en Europa, que hay empresas que se dedican a prestar el servicio, y también yendo a los costos nos dice que no tiene que ser un empleado que solamente se dedique a eso, puede tener otras funciones y cumplir esta, obviamente, si lo puede cumplir bien. Y después habla de las funciones que tiene que tener este delegado, y nos habla que tiene que ser el referente ante la autoridad de control, que lo decía un poco Gaby al principio de qué roles cumple. Y lo otro que sí me parece importante y me da pie para moverme a por qué es sugerible tenerlo, cuando habla de la graduación de las sanciones, los dos proyectos, y el anteproyecto también lo decía, dice que la designación voluntaria de un delegado será merituado como atenuante de la sanción cuando corresponda. Y entonces, si me queda un poquito de tiempo, Gaby, paso rápidamente. Te quedan unos minutos. Dale, entonces paso un poco a qué es lo que veo yo. Yo lo que veo acá en Argentina, y cada uno tendrá lo que ve en su práctica diaria, veo que las compañías que tienen casas matriz en Estados Unidos o Europa, por ejemplo, es común que tengan algún tipo de delegado de protección, alguna persona que tenga algún rol parecido. Y cuesta verlo más en empresas de tipo más local, esa es la realidad que yo estoy mirando. Es sugerible en muchos, digamos, en el fondo tiene que ver con qué está buscando la compañía. Si lo que busca es estar en cumplimiento de la ley, una persona que esté supervisando este tema de forma puntual creo que eleva muchísimo el estándar y es muy positivo. Creo, aunque no sea ley en la Argentina, que frente a los casos, que son pocos igual, de sanciones de la autoridad de aplicación, el hecho de tener un delegado de protección que haya estado mirando las cosas y que haya tenido un rol en lo que llamamos el accountability, debiera ser algo a considerar por el regulador. Me da la sensación también que el Código Civil, en cuanto intenta prevenir la existencia de daños, puede tener un efecto en ese mismo sentido, que hayamos nombrado un delegado de protección como una medida proactiva a mostrarnos intentando cumplir la ley y evitando generar algún daño a alguien. Y después, yendo un poco más a la parte procedimental, creo que es bienvenido que exista uno, que aunque sea un delegado, si quieren, regional, y responda para más de una compañía, si hay un grupo económico, que por lo menos tenga otras funciones, pero también esté mirando un poco cómo se cumple con todo lo que es protección de datos, porque en definitiva ayuda a levantar el estándar. Y para cerrar, y no acaparar todo el tiempo, les quería contar un fallo muy reciente, que tal vez lo hayan visto, es del 9 de abril, hace unos días. Es un juzgado de primera instancia de Azul, que generalmente, bueno, no son noticias que lleguen tanto a nosotros, pero en un expediente de una sucesión, ¿sí? Estaban discutiendo una sucesión, el juez, que evidentemente, por lo que dice la sentencia, participa mucho en estos temas y está muy metido en lo que es la protección de los datos y la justicia abierta, decidió nombrar, algo que yo al menos nunca había visto, designar como delegada de protección de datos a la secretaria del juzgado. Dice que la verdad, el hecho de que todo ahora sea digital, los expedientes digitales, y que todo esté, digamos, disponible, aun cuando haya temas que podrían ser un poco privados, como es lo que puede pasar adentro de cuestiones de familia, donde está la sucesión, implica que sea interesante tener una delegada de protección de datos, en este caso, que frente al pedido de las partes pueda tomar medidas para anonimizar o, de alguna manera, proteger los datos que quedan expuestos en los portales judiciales. Y hace referencia a la resolución que yo les contaba al principio, la 40 del 2018, que habla de las políticas de protección para organismos públicos, obviamente poniendo el Poder Judicial dentro de la esfera del Estado,
y dice que de acuerdo a eso es lógico tomar esta decisión. Y la verdad, en lo que es mi experiencia, es un hito que un juzgado haya nombrado un delegado. Está bien, tal vez no será la función típica de un delegado de protección porque es para un expediente puntual, pero nombra a alguien para que tome algún tipo de decisión sobre cómo mantener y cómo anonimizar los datos. Con ese dato de color, y obviamente quedo abierto, Gaby, a preguntas y seguir con la charla, que, digamos, para donde quieran ir. Sí, me pareció interesante, después te voy a pedir ese fallo y más de azul. Evidentemente el juez es un abogado que se dedica a esto o que por lo menos le interesa, porque no, es muy raro, en verdad es muy raro que haya designado un delegado de protección de datos. Así que te lo voy a pedir. Gracias, Diego. Vamos a ver vamos a escuchar a Iván y a Martín, y después sí vamos a hacer un ping-pong. Okay. Bueno, Iván, contanos qué pasa en Colombia. En Colombia sí está legislado. Lo tienen ustedes previsto, no me acuerdo si en la ley o en la reglamentación. Pero Okay. adelante. Gracias, Gabriela, nuevamente. Para los que se recién conectan, un saludo muy especial nuevamente. Gracias, Diego, también por esos deseos. También tengo que necesariamente iniciar por hacer votos porque todo mejore. Lastimosamente, las circunstancias que rodean estos días, bueno, cuando preparamos el evento, no creímos que la situación de orden público aquí en Colombia iba a tener este vuelco que han dado los últimos días, porque es que esto ha estado ocurriendo básicamente desde la semana anterior, pero eh, lastimosamente ha escalado en una confrontación abierta entre las fuerzas públicas y grupos, y pues recientemente hemos visto cómo esto ha supuesto también graves afectaciones en la población. De verdad que esperamos que por el bien de todos se hallen caminos para el diálogo y podamos superar rápidamente este tema en Colombia, porque nos entristece, porque esto no se trata de un tema pues de índole solamente económico. Aquí hay un tema de juego de vidas humanas en juego, pues que ameritan que le pongamos toda la atención. Eso simplemente muy al margen para comentar acerca de la figura del Data Protection Officer en Colombia. Como lo mencionaba Gabriela, sí lo tenemos contemplado. Fue básicamente incorporado más allá de lo que dice la ley puntualmente, la ley, nuestra ley del año 2012, que es la ley general, a pesar de que ya teníamos una ley sectorial en el año 2008, simplemente trajo los principios, incorporó las obligaciones de tipo general, y en la obligación algo se deja ver acerca de la importancia de tener un tema administrativo y una cuestión de índole organizacional alrededor de este tema. Pero sin lugar a dudas, en el decreto reglamentario, es decir, cuando se hace el reglamento en el año 2013, estamos hablando de junio del 2013, creo que por uno de esas cuestiones de pronto un poco tal vez de suerte, se estaba precisamente retomando en los ejercicios que se habían hecho hace algunos años atrás, desde los años 80, en la OSD, con las guías de accountability, las guías del principio de responsabilidad demostrada. Y eso dio paso a que en Colombia, cuando se trabajó sobre estas nuevas guías revigorizadas a partir del año 2013, se incorporara el principio de responsabilidad demostrada. Entonces, quedó incorporado y normativamente hablando, en el artículo 21 del decreto, tenemos que todo responsable y todo encargado, ahí quedó eso un poco complejo porque no se dio un mandato de optimización de si, por ejemplo, en la empresa se cuenta con tantos empleados o se tiene en cuenta un número de activos. No, dijo todo responsable y todo encargado debe nombrar o deben tener
o designar a un área o una persona que ponga en marcha o de alguna forma establezca las condiciones necesarias para el cumplimiento normativo. ¿Listo? Entonces ya hizo un primer llamado y otro artículo más adelante, el 26 y el 27, habla de que debe existir una estructura organizacional y habla específicamente de medios en los que se incluyen las herramientas también de tipo humano, ¿no? Y eso obviamente hace el llamado al oficial de protección de datos. Pero luego, ya no solo desde el punto de vista reglamentario, sino que en el desarrollo doctrinal, la superintendencia ha venido a través de conceptos que son, y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia es la autoridad de protección de datos personales, a través de conceptos y ya también a través de resoluciones, ha incorporado y ha hablado sobre la figura del oficial de protección de datos. Y en el 2015, luego se vierte una importante guía, es tal vez la guía central lanzada por la Autoridad de Protección de Datos de Colombia, guía para la implementación del principio de accountability, precisamente. En esa guía se habla fundamentalmente de varios aspectos. Hay tres aspectos centrales supremamente nucleares dentro de la guía y uno de ellos es la figura del oficial de protección de datos. Porque a la par de que tú tienes elementos objetivos, como son lo que son básicamente las herramientas de tipo procedimental, técnico y humanas para cumplir con todo lo que dice la norma, tienes obviamente un elemento subjetivo que le otorga lo que yo llamo acá el alma a esto, y es precisamente designar a alguien que sea el doliente dentro de la organización para el cumplimiento de la norma. Entonces, allí se configuran esos dos, o se conjugan esos dos elementos y tenemos entonces ya un tema interesante. Y el año pasado, solamente para nombrarlo como en ese recorrido normativo jurídico, se expidió un decreto en el ejercicio pues, de lo que fue el fenómeno de la pandemia, un decreto que hace obligatorio la incorporación de la figura del OPD, del delegado de protección de datos, en las organizaciones que trabajan en temas de los servicios de los ciudadanos digitales, que es básicamente un macro programa, empezó como un programa, pero ya ha escalado en Colombia para poner en marcha toda una serie de servicios de ciudadanía digital. Entonces, todos los actores de ese macro programa están obligados a incorporar dentro de sus plantillas la figura del oficial de protección de datos. Ahora, ¿cómo se hace? La guía da un tema interesante. La guía lo que hizo también fue incorporar algunos trabajos que yo ya había visto previamente en trabajos de la IAPP, básicamente hablando de cuáles como mejores prácticas son las funciones de un delegado. Creo que sin lugar a dudas el Reglamento Europeo de Protección de Datos en el 2016 y plenamente vigente en el 2018 incorporó un elemento interesante para mirar, y es ya se hace como mucho más incisivo los puntos sobre los cuales este delegado va a cumplir sus funciones. Se habla de la independencia de este delegado, se habla de las posibilidades de que sea una persona interna o alguien externo de la planta de personal de la organización. Se habla de aquellos beneficios que Diego mencionaba, como por ejemplo precisamente la posibilidad de aminorar el riesgo de imposición de sanciones y algunos otros elementos relacionados con su capacidad de interactuar con las autoridades de protección de datos y con los titulares de datos, con el objetivo de blindar precisamente y hacer que esa protección de datos sea real. Que hemos tenido desde 2015 hasta acá, ya entrados pues, en total forma en 2021, pues hemos venido viendo ya en la práctica en las organizaciones un primer escenario de cumplimiento tímido, de nombramientos seguramente no muy formales, sino muy más bien tangenciales de otras personas que ya estaban en la organización y que de repente cumplían con algo que era parecido
Entonces tuvimos una primera etapa muy asincrónica de nombramientos, pienso yo, sin de pronto algún análisis como concienzudo, porque empezaron a nombrar a los abogados de las empresas oficiales de protección de datos. Empezaron a nombrar a los ingenieros de sistemas de las empresas oficiales de protección de datos. Empezaron a nombrar a jefes de talento humano, de recursos humanos de las organizaciones oficiales de protección de datos. Y como se mencionaba, si bien esto es porque ya veremos que en el ejercicio esto es un tema netamente transversal, porque esto requiere de una serie de conocimientos y de habilidades que son de todo transversales, pues es importante que entendamos que es la misma madurez de la organización, el mismo nivel de adaptación y como el grado de desarrollo que ya tiene la norma dentro de las organizaciones, lo que va a ser el mejor escenario para saber dónde nombrar a este oficial. Por ejemplo, nosotros asistimos al principio a una serie de prácticas donde era básicamente se incorporaba un comité, se creaba un comité plural en las organizaciones, y acá en Colombia hay un dicho muy feo que pasa a nivel organizacional, y es que dicen que cuando se quiere que algo no se haga, no se realice dentro de una organización, se crea un comité para ello, porque todos se derivan, todos de alguna forma se diluye la responsabilidad y pues no pasa nada en la organización. Eso no se tradujo necesariamente en una mejora dentro de los procesos, una madurez mayor en las organizaciones. Entonces, obviamente, la figura todavía está en franca construcción. Creo que hemos ido dando pasos ya más acelerados en tener, y ya tenemos empresas donde hace 5 años tenemos un delegado de protección de datos, y eso empieza a dar ya una muy buena intención en ver cómo las organizaciones se están preparando para continuar con este proceso, y es madurar los programas. Ya tenemos programas de protección de datos en las organizaciones y se sabe que es necesario darle recursos al programa y recursos a ese oficial de protección de datos para que haga de mejor forma su labor. Ahora pienso que el próximo paso lógico y cercano que tenemos es empezar a hablar de certificaciones, es empezar a hablar de elementos como los sellos y algunas otras cuestiones que me parecen son supremamente interesantes y que seguramente ahora conversaremos. Pero ya estamos dando esos primeros pasos y creo que estamos muy cerca de ellos en Colombia. Bueno, gracias, Iván. Gracias por tu exposición súper clara sobre la situación en Colombia. Por supuesto que es un tema una cuestión que va a ir madurando. No hace mucho tiempo Colombia ha sido pionera en temas de accountability y como tal la figura de protección del delegado de protección de datos, pero faltará experiencia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Martín, que nos va a contar cuál es la situación en Uruguay, cuál es el estado del delegado de protección de datos en Uruguay, con la reforma que se hizo a la ley de protección de datos. Te doy la palabra, Martín. Gracias. Muchas gracias. Me sumo a las palabras, a mi solidaridad con mis amigos y hermanos colombianos, lo mismo que ha dicho Diego, Iván. Así que bueno, los votos y el deseo para un pronto restablecimiento de la normalidad. Es cierto también que todos nosotros, en todos los países estamos viviendo épocas difíciles por la pandemia, todos nos hemos tenido que reinventar un poco también. También ha tenido cosas que han sido, creo que, positivas, como generar este tipo de eventos y demás, que lo hemos hecho con más decisión y con más asiduidad, cosa que también ha sido un aprendizaje. Y por supuesto, agradecido por la invitación y honrado de participar de este webinar y con tan queridos amigos, además, a los que mucho aprecio. Yendo al tema, y ya como adelantaban, Uruguay sí tiene la obligación de designar un delegado de protección de datos. Me adelanto a decir que muchos de los temas que comentó Diego en el proyecto de ley argentina están reflejados en Uruguay, en lo que es su regulación actualmente vigente. Me interesaba de todas maneras hacer un breve pantallazo de cómo hemos llegado a este estadio, que hoy en día Uruguay
yo diría que es un país que en materia regulatoria cumple con la mayoría de los principios establecidos, sobre todo en la regulación europea, en el nuevo reglamento de protección de datos. Uruguay ya por el año 2008 aprobó por unanimidad en el Parlamento su ley de protección de datos, que básicamente seguía los principios de la Directiva Europea del año 95. También Uruguay se apoyó mucho en la experiencia y en la ley argentina, o sea, si uno repasa nuestra normativa base, tiene mucho que ver con la Argentina, y hay un punto que es una particularidad que me interesa destacar, que la regulación de protección de datos de Uruguay, al igual que la Argentina, fue un tema que de alguna manera tomamos de allí, da protección también a las personas jurídicas, no solamente a las personas físicas. Y esto tiene relevancia cuando hablamos del delegado de protección de datos, porque como vamos a ver, de las condiciones cuando una empresa debe designar un delegado tiene que ver cuando traten grandes volúmenes de datos. Entonces, cuando ampliamos ampliamos a las personas jurídicas, vamos a encontrarnos que hay una gran cantidad de empresas que si no se toman en cuenta los datos de personas jurídicas como datos personales, no estarían dentro de la obligación de designar un delegado. O sea que esto es relevante y tiene un efecto práctico sobre la figura del delegado. Luego de esa ley, que como les decía, básicamente seguía los principios europeos, Uruguay recibe la nota de adecuación en el año 2012 de la Comisión Europea, transformándose en el segundo país de Latinoamérica en recibirla, luego de Argentina. Hasta el día de hoy son los dos países que mantienen esa nota de adecuación vigente. En el 2013 Uruguay se adhiere al convenio 108 del Consejo de Europa, fue el primer país no europeo en adherirse a ese convenio, y más acá en el tiempo, en los últimos 2 años, y sobre todo a partir del nuevo reglamento europeo que entró a regir, como decía Iván, en el 2018, Uruguay básicamente trató de actualizar su normativa, que ya era una normativa que ya incorporaba algunos principios bastante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el consentimiento expreso, informado y no tácito, que Europa básicamente lo recogió en 2016, con el reglamento europeo. Uruguay ya lo traía en el 2008, pero se incorporó algunas obligaciones nuevas, sobre todo la responsabilidad proactiva, le dio efecto extraterritorial a la aplicación de la norma, que es bien relevante y tiene bastantes efectos prácticos. También introdujo cambios en lo que tiene que ver con las obligaciones ante un incidente de seguridad. Estableció que los incidentes de seguridad se deberían notificar de manera obligatoria al regulador. Y incorporó dentro de la figura de responsabilidad proactiva, privacidad por diseño, por defecto, también los análisis de impacto en la protección de datos y la figura del delegado de protección de datos. Es decir, un tema a destacar que a diferencia de lo que ha pasado en Europa, que Europa sustituye de alguna forma la obligación del registro de base de datos a través de esta nueva figura del delegado y la responsabilidad proactiva, Uruguay mantiene de todas maneras la obligatoriedad de registrar las bases de datos frente al regulador, pero le agrega la obligación además de designar un delegado. ¿En qué casos se debe designar un delegado de manera obligatoria? Todas las entidades públicas sin excepción, y para las privadas, en los casos que traten datos sensibles como el negocio principal de la empresa, o, como les comentaba, traten grandes volúmenes de datos que en Uruguay se estableció, considerando el tamaño del mercado de las empresas, ese número se estableció datos de más de 35.000 personas. Diría que es un número, para lo que es la realidad de Uruguay, es un número relativamente alto, más allá de que, como les comentaba, al incorporar personas jurídicas también, muchas veces, y tenemos un alto porcentaje o un porcentaje importante de empresas que están obligadas a designar al delegado. También la normativa establece que el regulador puede, eventualmente de oficio, exigir la designación de un delegado, y que las empresas que por compliance o cumplimiento, aún sin estar dentro de las hipótesis antes mencionadas, deseen designar un delegado, también lo pueden hacer. Ahora, ¿cuáles son las funciones del delegado? Un poco lo decías tú, Gaby, al inicio, básicamente las típicas, es decir, nuestra ley dice, bueno, el delegado debe asesorar en la formulación, diseño y aplicación de las políticas de protección de datos, por supuesto que debe supervisar el cumplimiento de la normativa, tiene que proponer además las medidas pertinentes para adecuar la normativa, el tratamiento de datos de la empresa a la normativa, e incluso habla de los estándares internacionales. Esto es importante porque, como saben, existe y funciona la Red Iberoamericana de Protección de Datos,
que también establece principios que deben ser contemplados a la hora de evaluar el nivel de cumplimiento y las acciones para estar en línea con no solamente con la norma local, sino con los estándares internacionales. Eso es una particularidad, algo que dice nuestra normativa. Y por supuesto que el delegado debe actuar como nexo entre la entidad a la que representa, que como también ustedes ya comentaban, puede ser en cualquier figura, sea como empleado, como un tercero independiente, nexo entre la entidad que representa como delegado y la unidad reguladora y de control de datos personales, que es el organismo en Uruguay encargado de velar por la aplicación y el cumplimiento de la norma. Es una unidad que está en funciones desde que la ley fue dictada, ya por el año 2008, y tiene una política bastante activa en materia de seguimientos de temas relacionados. No solamente recibe denuncias, sino que establece estándares, ha trabajado, como mencionaba Diego, en una guía para realizar las evaluaciones de impacto de protección de datos en conjunto con Argentina, responde consultas, está dando hoy en día la unidad reguladora cursos para delegados de protección de datos. Así que ese es un poco el contexto de cuáles son lo que se espera que un delegado haga desde el punto de vista formal. Ahora después vamos a hablar un poquito más qué ha pasado y en los hechos cuáles son los temas donde el delegado ha tenido que o tiene en la práctica mayor participación. Es importante mencionar que esta obligación de designar un delegado en Uruguay tiene un año, es decir, esto quedó vigente en el decreto del año 2020, 64 del 2020, o sea que ya tenemos un año de la vigencia de esta obligación, ya tenemos una experiencia. El decreto estableció un plazo de 90 días, es decir, decía que vencieron por abril del año pasado, decía hay 90 días para designar al delegado. La realidad es que en los hechos se siguen recibiendo designaciones y el regulador no ha tomado una actitud por el contrario, es decir, continúa recibiendo designaciones de delegado aún fuera de ese plazo formal, sin establecer ningún tipo de consecuencias o de sanción para la empresa. Por supuesto que en caso de que una empresa reciba, por ejemplo, una denuncia, lo que fuera, y no tenga un delegado designado, ahí vamos a tener una presunción, en los casos que corresponda designar un delegado, una presunción que le va a jugar básicamente en contra de sus intereses. Es decir, el regulador no lo controla activamente, pero cuando le llega a sus escritorios algún tipo de denuncia o algún tipo de procedimiento, sí mira si la empresa debió o no haber designado un delegado. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener ese delegado? Como ya mencionaron ustedes, no necesariamente tiene que ser un abogado, pero si uno repasa, al menos en Uruguay, tanto lo que dice la ley como el decreto y las propias resoluciones de la unidad reguladora, y también repasa lo que ha sido este año de aplicación, más allá de que no se requiere que sea un abogado, claramente se controla que tenga un conocimiento de derecho y sobre todo se controla que tenga un conocimiento en materia de protección de datos. De hecho, las resoluciones de la unidad regular establecen que debe ser un profesional del área jurídica o contar con conocimientos de derecho. Esto no significa que empresas no hayan designados, por ejemplo, ingenieros, pero el regulador hace un control previo, es decir, uno presenta la designación del delegado y el regulador puede generar observaciones o evaluar si tienen o no los conocimientos adecuados. Es decir, han habido observaciones, de hecho, por designaciones de delegados de personas que no tengan conocimiento en el área del derecho. También dice las resoluciones que debe tener conocimientos especializados en protección de datos y en derechos humanos, ven ustedes, es decir, agrega también derechos humanos porque establece que es necesario para contextualizar el derecho a la protección de datos en sus relaciones con otros derechos fundamentales. Como sabemos, los derechos no son absolutos y muchas veces vamos a tener que estar ponderando los derechos a la hora de evaluar el cumplimiento de ciertas obligaciones, de ciertos principios o la aplicación de ciertos principios. Además, nuestra unidad regular ha establecido que para aquellos delegados que sean designados por empresas que se dediquen al tratamiento de datos sensibles, entidades que manejen datos sensibles, tiene que tener además experiencia en la gestión de datos de salud y además conocimiento en aspectos vinculados a la seguridad de la información y gestión de herramientas informáticas. Es decir, es un estándar bastante alto, diría yo, el que Uruguay está intentando, y el regulador sobre todo, incorporar a la hora de la designación de un delegado. También se valora la previa experiencia en la materia de protección de datos y toda designación se debe acompañar de un currículum y de la experiencia acreditada en estos puntos
que estamos viendo. De hecho, no se prohíbe que, por ejemplo, si un abogado es designado como delegado de protección de datos de una entidad que trata datos de salud, de un hospital, un prestador de salud, por ejemplo, pueda acompañar su función con un ingeniero que tenga conocimientos en la gestión de herramientas informáticas. Una pregunta que nos hacen muy seguido es si el delegado tiene que estar en Uruguay, si tiene que ser un residente en Uruguay, sobre todo, como Diego mencionaba, las primeras empresas en cumplir con esta obligación, naturalmente, que han sido las empresas multinacionales, pero también en Uruguay, como seguramente veamos después, ya ha habido, ha madurado el tema y muchas empresas locales se han puesto en cumplimiento de esta obligación. Entonces les decía que no necesariamente debe ser un residente en Uruguay, eso no lo exige nuestra regulación y las resoluciones, tampoco exige específicamente que hable idioma español, pero desde que una de las funciones principales es un nexo con el regulador, naturalmente que se espera que entienda el idioma. Básicamente ese es el contexto que tenemos desde el punto de vista normativo. Ahora seguramente tendremos espacio para conversar un poquito más sobre cómo ha sido la experiencia. Me adelanto a decirles que la unidad reguladora normalmente hace una memoria anual, todavía no tiene compilado los datos de cuántos delegados o qué porcentaje de empresas han cumplido con su obligación, pero la sensación que tenemos nosotros, que trabajamos mucho con estos temas, y que además estamos en contacto con el regulador, es que ha habido un nivel de cumplimiento aceptable y satisfactorio, sobre todo en las empresas privadas. Las empresas públicas, a pesar de que tienen la obligación de designar delegado de protección de datos sin excepción, un poco que han ido por temas burocráticos y demás, un poco más lento en este cumplimiento de esta obligación. Así que eso es un poco lo que tenemos en Uruguay. La experiencia ha sido buena, yo creo que el regulador ha tenido un approach correcto, es decir, ha tratado de incentivar la designación, más allá de ese plazo inicial que les comentaba, y hoy en día está generando cursos que son bien relevantes a la hora de generar conciencia sobre esta obligación y capacitar, sobre todo, en algunos temas muy particulares que los delegados realmente necesitan conocer y participar y liderar, diría yo, como sobre todo son las evaluaciones de impacto en la protección de datos, que son una obligación en Uruguay para ciertos tratamientos, es decir, cuando hay una transferencia de datos a países no adecuados, o cuando hay un tratamiento de datos con fines de publicidad, o cuando hay tratamiento de datos de menores, o cuando hay tratamiento de grandes volúmenes de datos, etcétera. Es un elenco bastante amplio cuando surgen esas obligaciones de hacer los análisis de impacto, y ahí la figura del delegado es muy relevante, esté o no la empresa alcanzada por la obligación de designarlo. Eso es un poco lo que nosotros recomendamos, que el delegado participe y que para los casos de empresas que necesiten hacer evaluaciones de impacto en la protección de datos, tengan un delegado designado al margen de si están o no dentro de los parámetros que son exigidos para la designación obligatoria. Creo que... Sí, perdón. Gracias, Martín. Te hago una pregunta, ya un poco lo has adelantado, pero me quedó esta pregunta. ¿Cómo fue recibido por las empresas este tema de la obligatoriedad para las que era obligatorio y para las que no también, de designar un delegado de protección de datos con tantos requisitos como los que establece la normativa? Porque la verdad que establece como, bueno, tiene que ser desde abogado especialista en derechos humanos hasta entender de tecnología. Entonces, correcto. ¿Qué pasó con esto? O sea, ¿cómo los han designado? Porque tampoco ha habido formación, tenemos nada más que un año de vigencia de esta norma. Entonces, ¿cómo se han llevado con esto? ¿No? ¿Nos podés contar algo de eso? Está buenísima la pregunta porque era una de las preocupaciones que teníamos. A ver, yo creo que Uruguay tuvo a favor que esta obligación cae luego de más de 10 años de aplicación de la norma. Si me preguntás a mí, en la práctica hubo más miedos y más resistencias. Cuando salió la ley inicial que obligaba a registrar las bases de datos, hubo empresas que recurrieron a aquella designación y demás. O sea, como que el impacto inicial para las empresas fue la ley de protección de datos en el año 2008. Ahí realmente nadie sabía de qué se estaba hablando. Yo recuerdo que hicimos un evento ya en el 2009 con la unidad reguladora
y pensamos que no iba a ir nadie, y la gente quedó parada, o sea, generó un montón sobre todo había mucho miedo a lo que podía pasar. Cuando sale la obligación del delegado, que sí coincido, que es bastante ambicioso en cuanto a los requisitos, había cierto nivel de madurez ya en el mercado, y estos temas no parecían, por lo menos, generar ese susto que muchas veces dicen las empresas, yo esto es imposible de cumplir, entonces no hago nada, ¿no? Entonces, a nosotros que trabajamos con muchas empresas y clientes del ámbito privado, nos fue un poco más fácil de explicar por dónde venía esta obligación. Naturalmente que no ha estado exento de dolores de cabeza las designaciones, porque muchas empresas quieren o tratan, como decía Iván, bueno, vamos a designar al responsable de IT, por ejemplo, ¿no? Entonces, el regulador sí ha observado y se han tenido muchos casos que rever las designaciones. Incluso nosotros hemos recibido de algunas empresas la solicitud si le podemos acompañar en el proceso o de ser delegados de protección de datos, porque fueron a la unidad reguladora y de alguna manera no obtuvieron la aprobación por estas exigencias. Yo coincido que son ambiciosas, pero de alguna manera, como la unidad reguladora lo está planteando y promoviendo, realizando capacitaciones y demás, no me parece que sea algo que funcione como un impedimento para el cumplimiento de la norma. Es decir, de nuevo, noté mucho más resistencia y más temor cuando salió la ley que había que registrar las bases de datos, que al lado de esto era algo muy sencillo, era nada, a lo que está pasando ahora. Creo que ayudó mucho, que además el tema de protección de datos es un tema que se tornó público de repente, ¿no? O sea, nadie hablaba de protección de datos. Ahora uno entra a una página web de cualquier lado y te sale el pop-out de las cookies, o sea que los ciudadanos ya conocen más de qué se trata, y que se ha visto la práctica de protección de datos como una práctica que agrega valor y genera confianza en los consumidores, en los clientes, y ese approach no estaba hace 10 años, es algo que ha ido evolucionando, y creo que a todos nos pasa que nos es más fácil, cuando hablamos con una empresa, con un cliente, explicarle el cumplimiento y cuáles son además las ventajas que tiene el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo la designación de un delegado. Gaby, Sí. sí, podemos agregar algo ahí sobre lo que dice Martín para traerlo de este lado, de Argentina. Yo creo que no es un punto menor, porque si bien creo que, por ejemplo, Argentina ha evolucionado mucho, sobre todo, te diría, en los últimos 5 años vimos y siguen todos los años floreciendo nuevos cursos, nuevas ofertas académicas en universidades, etc. Yo creo que si hoy hiciesen obligatorio tener un DPO en Argentina, que por cantidad tiene más compañías, seguramente más empresas que Uruguay, a mí me da la sensación de que no existen esa cantidad de recursos humanos para cumplir todos esos cargos con la idoneidad y el conocimiento de la ley que exigiría. Entonces me parece que veríamos en un primer momento algunos nombramientos que van a estar un poco más justos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en los cursos estos que damos en DITELA, de Educación Legal Ejecutiva, que son bastante avanzados, cuando les preguntamos como pregunta inicial del curso, ¿por qué estás acá?, muchos son, como también decía Iván en un momento, bueno, yo me dedico a compliance, o yo venía viendo temas de consumidor, y un día me dieron, como decimos acá, una palmadita en la espalda y me dijeron, sos el nuevo champion de datos. Y bueno, y entonces me vine a ver de qué se trata. Entonces creo que me imagino que es la región en general, nos sigue faltando más conocimiento. Igual no es una excusa para no tenerlo, creo que es bien, me parece que lo que hizo Uruguay está perfecto. En definitiva, si nos faltan recursos, bueno, al menos tendremos los que estén más capacitados, estarán haciendo su trabajo lo mejor posible, y los otros estarán intentando, y tendremos nuevas camadas. Sí, de todas formas creo que el tema de protección de datos en general se ha instalado en los últimos 5 años. Yo hace 15 que estoy en el tema, un poco más. Yo trabajé en la Autoridad de Control acá en Argentina, entonces empecé a conocer el tema desde el año 2005, pero en los últimos 5 años ha crecido muchísimo y hay hasta más gente interesada en el tema, en conocer de qué se trata, algunos que vienen de propiedad intelectual, otros que vienen de compliance. Entonces sí puede llegar a haber más recursos humanos para estos puestos, y después les voy a hacer otra pregunta al final respecto a esto.
¿Les parece, otra pregunta que les quería hacer, que creo que Iván y Martín seguro, pero Iván también lo nombró a esta cuestión? ¿Les parece que la tarea del oficial de protección de datos, el delegado de protección de datos, está limitada a lo jurídico, a lo técnico, o les parece que podría ser un grupo multidisciplinar con una persona a cargo? Bueno, por lo Sí. menos acá en Colombia, que lo hemos podido ver, lo hemos podido acompañar y asesorar en empresas con las que hemos participado y a quienes, pues como clientes hemos acompañado. No es una pregunta fácil y a veces genera cierta resistencia dentro de las organizaciones, más por el punto de vista presupuestal, porque ese es el primer escollo a poder superar, y es, bueno, pero ¿y este cuánto le vamos a pagar? ¿Esto cuánto nos va a costar en la organización? Pero al margen de eso también está precisamente esta gran inquietud de quién es el delegado, quién debe serlo. Efectivamente, pues aunque Martín ya nos ha puesto muy de preciso pues el esquema como en Uruguay se ha planteado, no hay dudas que esto es, como decía previamente, es un tema transversal, es un tema que toca varias fibras, y por lo menos es supremamente recomendable que esta persona pueda tener habilidades, de estas habilidades blandas que hoy llaman, en múltiples escenarios. Es una persona que, sin lugar a dudas, tiene que tener habilidades comunicacionales, tiene que tener un liderazgo al interior de la organización, de estos que denominan horizontal, porque tiene que hablar necesariamente con las otras áreas para poder hacer bien su labor, para desempeñar su labor. Y sin lugar a dudas, el otro gran punto, y por ejemplo en Colombia está escrito en la guía de implementación del principio de responsabilidad, es que debe contar con el apoyo de la alta dirección. Sin eso no se va a conseguir nada, porque ese es precisamente el que no solo da la palmadita, como decía Diego, sino que también define con la chequera y le dice, venga, usted haga esto, organice esto, revise esto, porque la tarea, cuando ya uno la va a ver en concreto, el día a día de un oficial de protección de datos para una organización de tamaños, por ejemplo, como las que nosotros hemos podido ayudar, es supremamente relevante, y esto no se hace ni en un día, ni se hace con poco presupuesto. Esto es algo de gran calado. Entonces, podríamos hablar de un equipo y una persona que Líder, muestre el líder. correcto. Y además tiene que haber, como dijo Martín, si estamos en Uruguay o seguimos la normativa uruguaya, tenemos que tener, si somos abogados, todo el conocimiento del mundo. Y además, como dijiste vos, Iván, habilidades comunicacionales, porque es verdad esto de que si la orden va a bajar de la alta dirección, y si la alta dirección no toma conciencia de que tiene que adoptar medidas para proteger los datos, nadie lo va a hacer. Así es. Correcto, correcto. Sí, Sí. a mí la sensación que a mí me ha quedado, y en este año y poco que vamos de experiencia, es que realmente el conocimiento jurídico es bien relevante en la tarea de delegado. Es decir, en el día a día del delegado es bien importante que pueda bajar a tierra los conceptos y las obligaciones que están en la norma, y eso, lo que sí es interesante, la posibilidad de tener grupo, como decía Iván, multidisciplinario, es decir, que un abogado pueda, o alguien que esté capacitado, no necesariamente tiene que ser abogado, pero alguien que realmente entienda de las regulaciones. Y no solamente las regulaciones en Uruguay, sino que pueda mirar un poquito más allá. Es decir, Uruguay mira mucho qué pasa en Europa, a veces tenemos ciertas situaciones que no están del todo reguladas y que sabemos ya la respuesta consultando lo que es el grupo de trabajo del artículo 29 y demás. Entonces, sí es interesante que pueda esa persona que sea idónea, que conozca, sea abogado o no, pero que conozca y maneje los temas legales, pueda en algunos casos apoyarse con, como decían, con ingenieros o lo que fuera según la actividad de la empresa. Creo que hay una pregunta que me preguntaban si los 35.000 datos
se contaban para datos sensibles. No, es para datos de cualquier tipo. Es decir, cuando una empresa maneja en calidad de responsable o de procesador. Es decir, yo puedo ser un procesador de datos que tengo en mi base de datos propia 5 empleados y 10 clientes, pero ser un procesador de datos de terceras empresas que manejo más datos de más de 35.000 personas, físicas o jurídicas, no importa qué tipo de datos. Pueden ser simplemente datos identificatorios, en cuyo caso estamos de todas maneras por arriba de los 35.000 datos, vamos a estar obligados a designarlos. Naturalmente que las obligaciones van a ser menores y que la tarea va a ser menos compleja, pero no importa la categoría de datos a la hora de contar esa cantidad que les mencionaba de más de 35.000 personas. Y te hago una pregunta. Sí, Diego. No, Gaby, no te quería desarmar el conversatorio, pero justo estaba mirando que Héctor en el chat también hizo un comentario que me parece que es interesante para todos, que es, y lo pone en términos de Argentina, ¿no? La falta de dientes de la autoridad de aplicación. Porque nosotros podemos pasarnos horas hablando de los mejores proyectos de ley o de las leyes que tenemos, pero la verdad es que si la región, digamos, no termina avanzando en sanciones que duelan un poco más, tampoco es tan fácil lograr el cumplimiento de todo lo que marca la ley. Y si las sanciones promedio son muy bajas, bueno, hay muchos escenarios donde van a hacer el balance de cumplir o no cumplir, y siempre un cliente va a preguntar, una compañía va a preguntar, la pregunta es obvia, ¿y si no cumplo qué pasa? ¿Cuál es la penalidad? ¿O qué? Y si la respuesta que a veces hay que dar es que pasa poco, y sí, es muy complejo. Entonces, creo que va de la mano. Figuras como esta, y son muchas, notificación de incidentes de seguridad, un montón o hacer un PIA. Todo eso también depende de que el mercado esté educado, por supuesto, de cuánto el consumidor exige, pues eso también ahora se nota cada vez mucho más, ¿no? Como decía vos, Gaby, el mercado ya sabe qué derechos tiene, lo exige, lo pide, pero al final del día también necesitamos que el no cumplimiento tenga una sanción, si no va a ser muy difícil. Sí, es cierto lo que vos decís, de que lo primero que pregunta el cliente es, ¿y qué me pasa? Y acá en Argentina nosotros tenemos la sanción máxima de $1.000, si lo ponemos en una moneda que todos conozcamos, y decirles eso al cliente ya no es discurso, en realidad, para poder vender el producto, digamos. Entonces, sí, yo coincido también con lo que dice Héctor en el chat. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Ahora vamos a conversar un ratito más con los chicos y vamos a hacer las preguntas que les hayan, o las inquietudes que tengan. Martín, te hago una pregunta de acuerdo a la experiencia. ¿Es necesario que sea un empleado de la organización el delegado de protección de datos o puede ser un asesor externo? ¿Qué te parece a vos? No, o sea, la ley no exige que sea un empleado, de hecho aclara que puede ser un no empleado, y en los hechos, la mayoría de asignaciones tienen que ver con asesores externos. De hecho, nosotros es un servicio que prestamos delegado, por supuesto, a las empresas que realmente conocemos y que manejamos y que tenemos la responsabilidad de conocer exactamente lo que hacen con los datos. Hay que tener en cuenta también que la responsabilidad del delegado es una responsabilidad profesional, como puede ser de un asesoramiento legal, digamos, ¿no? Frente a un incumplimiento, el responsable final siempre va a ser el responsable de la base de datos, la empresa, digamos. El delegado va a poder tener, esto es un tema que está bueno charlarlo, el delegado puede tener una responsabilidad profesional si hace mal su tarea, pero el regulador no lo va a poder sancionar al delegado porque hizo algo mal. Va a tener una responsabilidad profesional, como tenemos día a día en nuestro asesoramiento que hacemos a las empresas. Hay un tema ahí con las multas que yo coincido, que es un tema en Uruguay, también son bajas, ni que hablar si lo comparamos con Europa, ¿no? Que estamos hablando de 20 millones de euros, el 4% de la facturación en Uruguay, el máximo son algo así como $60.000, pero sí las multas no asustan, pero sí lo que mueve un poco la aguja es que el regulador tiene la posibilidad de dar de baja una base de datos, pero sobre todo de exigir el cese de un tratamiento de datos. Es decir, ahora está pasando con el tema de las transferencias internacionales, es decir,
con todo esto de Privacy Shield y la sentencia de la Corte Europea. Además, ¿qué pasa si una empresa tiene sus datos afuera en un país no seguro? Bueno, va a tener una intimación a que deje de hacer eso, y la unidad reguladora tiene facultades de sanción, incluso de clausura. Entonces, si bien las multas son bajas, no sé cómo es en Argentina, las multas acá en Uruguay son un poco más altas que en Argentina, pero igual, comparativamente al contexto internacional, son bajas. Lo que sí tiene el regulador son muchas herramientas para impedir un tratamiento ilegítimo o contrario a la norma. Incluso tiene facultades de inspección, la ley le da bastantes prerrogativas, digamos, en ese sentido. Acá Sí, en Colombia, en el tema que plantean de las sanciones, y un comentario muy rápido sobre eso, creo que ganamos. Nuestras sanciones van del orden de $600.000 más o menos, la máxima imponible. Luego, no es solo el monto, el quantum de la sanción, sino la actividad de la autoridad misma, ¿no? Colombia ha tenido un liderazgo en la región en el tema en los últimos años. Yo pienso que los últimos 5, 6 años han sido un trabajo permanente de al menos 3 delegados de protección de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues nada más ahorita este último delegado, que en este caso es el doctor Nelson Remolina y actualmente es presidente de la Red Iberoamericana. Pues Colombia quedó a cargo de la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Se ha visto una actividad bastante alta también en verificar el cumplimiento por parte de empresas no establecidas en Colombia. Ya acá tenemos los casos de Google, Facebook, recientemente TikTok y bueno, Uber. Han sido todas llamadas al tablero sobre los temas de cumplimiento de la ley colombiana en materia de protección de datos. Solo la última, el último disclosure sobre brecha de seguridad de Facebook, la reciente, ya hizo que se abriera una investigación a la empresa aquí en Colombia por esa reciente notificación o la brecha de seguridad que fue detectada con datos de muchas personas, ¿no? En Colombia, solo en el caso colombiano, creo que hablaron de 17 millones de cuentas de usuarios colombianos y luego eso es muy preocupante y la autoridad se ha puesto en marcha sobre eso. Bueno, gracias. Y para cerrar, ¿les parece? Creo que con todo lo que hablamos creo que ya sé lo que van a opinar, pero ¿les parece que este es un mercado en crecimiento? O sea, es un área en la cual se están generando oportunidades laborales para quienes estamos especializados en protección de datos. Sí, Iván. Arranco yo, maravilloso. Claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que, y de hecho esto lo muestra precisamente el evento, la acogida que ha tenido. Yo en el 2018 tuve la fortuna de estar en España, tuve la oportunidad de hacer un máster, tomar un curso como delegado de protección de datos, y sin lugar a dudas el tema que les decía que se viene ahora es precisamente el mercado, las certificaciones y un tema importante que creo que Martín o Diego mencionaba y es las empresas demandando estos oficiales. Pienso que a nivel iberoamericano, porque creo que ya lo vi en el caso panameño, no la reciente ley, no la ley 81 recién en vigor de protección de datos, sino la ley de transparencia exigía a un oficial de información, le llaman allá. Pero hemos visto casos como el de Brasil, que pues hoy no tocamos, pero pues Brasil está sin lugar a dudas en el panorama regional dando mucho de qué hablar. México también ha hecho una labor importante. Eso que empiezan a tenerse precisamente todos estos factores que sin lugar a dudas van a tener incidencia en que tengamos un mercado para oficiales de protección de datos. Por eso en Colombia, desde ese año, desde el 2018, nosotros dimos paso a una iniciativa de una red de colaboración, básicamente un espacio académico, profesional de intercambio de información con los oficiales de protección de datos de Colombia. Creo que algunos de ellos nos acompañan acá y por eso estamos muy atentos a que lo que está ocurriendo en este momento en España, por ejemplo, que la misma Autoridad de Protección de Datos lanzó una guía
para hacer que el esquema de certificación sea viable bajo los parámetros de una norma como la ISO 17024 sea posible. Entonces creo que eso va a ser nuestros próximos pasos y seguramente veremos la oferta y la demanda de cursos, de certificaciones y seguramente de trabajo para oficiales de protección de datos. Sí, yo creo que se está viendo. La oferta de trabajo por lo menos se está viendo, y la oferta de cursos, por supuesto que también. Porque para ir a un trabajo tenemos que estar capacitados, ¿no es cierto? Chicos, ¿qué les parece a ustedes? Martín, Diego. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo vemos día a día, lo vemos en los últimos años. Vemos muchas compañías regionales buscando su Data Privacy Officer o un abogado interno que se ocupe de privacy. Total crecimiento, oportunidades para todos. Y viste que a veces te hacen la pregunta de qué le recomendás a un abogado joven también. Creo que es un área que, si te gusta un poco, obviamente, está buena para avanzar y especializarse. No solo privacy, sino tecnología en general. Hay un crecimiento y me parece que nuestra región todavía tiene muchísimo para crecer. Muchísimo. Como siempre, vamos más despacito que los otros países más adelantados europeos y Estados Unidos, Canadá. Así que veo un futuro enorme que todavía para mí es la puntita del iceberg, tiene que haber mucho más, así que lo veremos. Coincido, Diego. Coincido, creo que estamos en una etapa inicial, pero se ha visto un crecimiento exponencial de las necesidades, primero, y de los requerimientos, y también, y esto es muy importante, hay una preocupación por la protección de datos de la ciudadanía, digamos, y se ha visto la protección de datos como un valor, es decir, como darle valor a un activo muy importante que las compañías cada vez más tienen, que cada vez es más importante, como son los datos, el manejo de los datos, analizar esos datos correctamente, y estar en cumplimiento de la norma. Y si miramos Europa, ya ellos están más avanzados y aún así siguen hablando con colegas y amigos que están en el tema de Europa, creen que esto va a ir a más. O sea, me parece que estamos en un área bien desafiante, interesante, y también, es decir, a los jóvenes profesionales también los alentamos a que ingresen al derecho de las tecnologías, sobre todo, no solamente a protección de datos, que es una parte bien relevante, pero no es exactamente la única. Así que creo que está bueno, y generar estas instancias también ayudan y van generando ese valor sobre la materia y sobre lo que hacemos. Bueno, no sé si hay preguntas por ahora, no. Las que había ya, o los comentarios ya fueron respondidos. Dejamos unos minutos por si alguien está tímido y no se anima. Pero bueno, les agradezco a los tres, a Diego, a Martín y a Iván, por esta charla. La verdad que es súper interesante. A mí me da mucho placer, ya se los había dicho al principio, charlar sobre estos temas. Así que muchas gracias Iván por la invitación, y al estudio Marrugo Rivera también por la invitación. Y parece que no tenemos más preguntas, así que no sé si querés cerrar vos, Iván. No, a todos darle nuevamente, Gabriela y Martín y Diego, las gracias a todo nuestro público que se conectó, que bueno, tal vez luego vean esta transmisión. Contarles que precisamente estos espacios son los que buscamos, y seguramente no será el único. Y creo que con ALAP y otras asociaciones como en Colombia que han venido también funcionando con este propósito, lo continuaremos. Entonces, nada, desearles a todos una muy buena noche, darles nuevamente las gracias, nuestra gratitud por habernos permitido compartir con ustedes, y será entonces en una nueva oportunidad de encontrarnos, y de verdad que podamos todos seguir dialogando sobre estos temas, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por su participación, y muy buena noche, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, chao.